Bueno chicos, la última clase habíamos terminado de hablar con respecto a la nulidad, la unidad 15, la habíamos terminado en cierto sentido y habíamos hablado del punto 1, el punto 2, el punto 3. Con respecto al punto 4 y al punto 5 lo vamos a ir desarrollando en esta clase. Si nosotros recordamos perdón, lo que veníamos trabajando en realidad durante el año, hemos hablado de la relación jurídica. Hemos hablado que esta relación jurídica tiene como fin inmediato la creación, la modificación y la extinción de derechos, de relaciones jurídicas en realidad. ¿Sí? Y hemos descompuesto de alguna manera los elementos. Y así hemos llegado nosotros a poder trabajar en cuanto a los elementos esenciales del acto jurídico. ¿Sí? Ya habíamos trabajado lo que son los sujetos, el objeto, la forma. En su momento hablamos de la causa y nos referimos a la inexistencia de la causa para nosotros en cuanto a la teoría del acto voluntario. Y hemos trabajado en sí qué es lo que puede pasar cuando nosotros tenemos la presencia de un vicio, ya sea en uno de los elementos o un vicio propio del acto jurídico, ¿sí? Cuando aquel ha tenido ciertos motivos para o que den lugar a una acción de simulación o una acción de fraude, ¿sí? Hemos trabajado el caso de la lesión subjetiva y sus particularidades, y en todo esto nosotros habíamos empezado a cerrar el esquema cuando empiezan a aparecer estos vicios, estos defectos congénitos en el nacimiento del acto. Es decir, son originarios y tienen que presentarse al momento del nacimiento, ¿sí? En el momento que las partes se reúnen para dar vida a esta relación jurídica, tienen que aparecer los vicios. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la ineficacia de los actos jurídicos, ¿sí? Y hablamos del 382, donde nos dice que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto a determinadas personas. El acto jurídico eficaz es cuando es apto para producir los efectos normales. Va a ser ineficaz cuando, por una causa intrínseca interna en el acto, como puede ser un defecto originario en alguno de los elementos esenciales o por una existencia de un vicio en el consentimiento o vicios propios del acto jurídico, se encuentra afectada la validez, ¿sí? Esta ineficacia se la denomina por algunos factores estructural y trae aparejada la nulidad del acto. También un acto puede ser ineficaz por causas extrínsecas, dice la doctrina, por su estructura, es decir, a raíz de hechos posteriores a la celebración. En caso de este acto va a ser plenamente válido entre los otorgantes y resulta inoponible respecto a determinadas personas. En este sentido tenemos la acción de fraude. ¿Por qué? Porque los hechos posteriores a la celebración tienen que ver con esta cuestión de la insolvencia del acreedor, por ejemplo, del deudor, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de la nulidad? Es la sanción, esto lo vamos a repetir, toda esta clase va a ser como bastante repaso, es una sanción legal que va a privar los efectos propios del acto jurídico en virtud de una causa que ya existía al tiempo del otorgamiento, ¿sí? El 383 nos dice la nulidad se puede plantear por acción o por excepción, demanda o defensa. La demanda va a tener orientación para que se declare en sede judicial la nulidad del acto, la tenemos que interponer contra todos los que intervinieron, contra todas las partes. En su caso también, quizá por sus sucesores cuando haya tenido lugar el fallecimiento. En el supuesto que, digamos, el acto cuya nulidad se demanda se hubiera transmitido a algún tercero, también lo tenemos que citar al juicio, ¿sí? Todos los demandandos, partes del acto y terceros interesados tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de defensa al contestar la demanda. ¿Qué quiere decir? Nosotros, ¿cómo articulamos la acción de nulidad? Mediante una demanda. Llamamos a todos los que intervinieron en el acto, las partes y los terceros interesados, vengan a defenderse. Vengan a plantearme por qué no está presente el vicio.
Cuando se demanda judicialmente el cumplimiento de un acto, puede ocurrir que el demandado oponga la nulidad. En este sentido, lo primero que hablaba es la acción, en el sentido que viene como defensa, ¿sí? Le pedimos que cumpla el acto, pero él dice, no, acá hubo una nulidad, hay una existencia de un vicio. En este caso, el juez va a tener que correr traslado también a todos los que están interesados, a la parte accionante que ha manifestado que estime que corresponde la defensa de sus intereses. Ese es el significado que nos dice que el 383, cuando expresa en todos los casos, debe sustanciarse. El 384 nos habla de conversión del acto nulo. Y la conversión supone la transformación de un determinado acto que carece de los requisitos necesarios como tal, pero puede tener, o lo transformamos en otro cuya vigencia sea suficiente para cumplir el primero. La conversión se sustenta, digamos, en una especulación subjetiva, cuando los otorgantes del acto afectado en los requisitos de validez deberían haber conocido tales defectos y seguramente hubieran querido celebrar el otro acto, pero tiene efectos parecidos al primero. En ese caso, el 285 del Código Civil nos habla de estos, nos habla de la forma y la prueba. Dice, el acto que no se puede otorgar en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado por el instrumento previsto, pero vale como el acto en el cual las partes se han obligado a cumplir la formalidad expresada, excepto que ella exija bajo sanción de nulidad. Y acá en el 285, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de los actos formales no solemnes, ¿sí? Ahí es donde volvemos a hacer hincapié en ese acto jurídico, el cual no es eficaz, pero sí puede producir otro defecto, como el boleto de compraventa sobre bienes inmuebles para transmitir un derecho real. El 187 del Código Civil Comercial dispone también que el acto constitutivo de las simples asociaciones deben otorgarse por instrumento público o privado con firmas certificadas ante escribano público. Dado ese requisito formal no es exigido bajo pena de nulidad, debemos concluir que la constitución de una simple asociación por instrumento privado sin firma certificada vale como acto entre las partes que se han obligado a dar cumplimiento a la mencionada digamos, formalidad. En ese sentido, empezamos a cerrar digamos, estos ejemplos que tienen que ver con el 384. Entonces, en el 384 de su Código Civil Comercial les voy a pedir que pongan el 285 y que pongan el 187 del mismo Código Civil Comercial. El 385 ya lo hemos hablado en cuanto al acto indirecto. Entiendo que no habría más que leer un poquito de esto. En realidad nos encontramos ante un acto jurídico indirecto, si bien otorga un ¿cuándo nos encontramos ante un acto jurídico indirecto? Cuando las partes, si bien otorgaron un determinado acto, cumpliendo todos los requisitos, lo hacen en procura de obtener un resultado distinto al que normalmente que ellos producen. En este sentido, el contrato de mandato que le damos a nuestro acreedor para que cobre intereses, para que se pueda cobrar su crédito, es el ejemplo que hemos dado en la clase que hemos desarrollado 385 y entiendo que es bastante fácil de entender. ¿Cuál sería el efecto propio del mandato? Yo le doy un mandato a una persona para que cobre esos bienes y me lo dé. Por ese mandato será oneroso, percibiría un dinero para realizar esa gestión. Ahora, si el acreedor cobra en virtud de un contrato de mandato, en realidad no va a recibir una onerosidad de mi parte, sino que ya resarce su obligación, es decir, cobra lo que yo le debo, ¿sí? De otro, de un tercero que es mi deudor. Estaríamos ante una acción subrogatoria o evitando una acción subrogatoria en su caso, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver de esa manera, también es prudente decirlo. Bueno, la nulidad, después tenemos desarrollado nosotros lo que es la clasificación de las nulidades. Hemos hablado de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. El 386 es bien clarito y hemos trabajado durante bastante tiempo. Acuérdense, nulidad absoluta siempre tenemos el orden público, quienes lo pueden invocar, lo puede alegar el Ministerio Público, cualquier interesado, es algo que la parte quiera alegar su propia torpeza. No se va a poder sanear con la confirmación. El juez, al tiempo de dictar sentencia, va a declarar de oficio la nulidad del acto siempre que el vicio o el defecto que afecte el orden público o la moral esté en forma manifiesta. La nulidad absoluta va a poder ser alegada por el Ministerio Público quien acredite un interés legítimo en cuanto al acto, ¿sí?
La nulidad absoluta no es susceptible de confirmación, es lo que vamos a ver en la próxima unidad. La acción de reclamar la nulidad absoluta es imprescriptible, es decir, no se pierde ni se extingue por el transcurso del tiempo. A diferencia de la nulidad relativa, que tiene que ver con intereses privados, solamente la va a poder invocar aquel que tenga un derecho subjetivo y el Ministerio Público Fiscal o el sistema de apoyo y curadores en cuanto al incapaz. Se rige en cuanto a los representantes, se rige a partir con el artículo 103, el cual remito para su lectura. Acá la nulidad relativa siempre va a poder ser saneada mediante la confirmación, lo vamos a ver en la unidad que viene. La acción es prescriptible, es decir, se le aplica la prescripción. Tiene 2 años para realizarla, es decir, para interponerla, si no va a quedar firme. También el 388 dice: la parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. En este caso nos habla del menor que, amparándose en su aspecto físico que lo hace parecer mayor o para desenvoltura de los negocios jurídicos, lleva un engaño a la contraparte, es decir, lo engaña para celebrar el acto y luego pretende ampararse en la nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Es aquel menor que quiere engañar al otro. Por lo tanto, en este sentido, la parte del 388 le dice, bueno, pero no va a poder alegarlo si él pretendía engañar a la parte. Es decir, nosotros, el sistema no está para beneficiar a las personas que obran de mala fe. Y engañar a la otra persona es de mala fe, por lo tanto no va a recibir ningún tipo de premio. Bueno, el 389 nos habla de la nulidad total o la nulidad parcial. En caso de la nulidad total, es la que se deriva de la violencia o del dolo, donde la voluntad del otorgante del acto parece excluida o disminuida. La nulidad parcial va a partir en principio de la separabilidad de las cláusulas, posibilitando que el vicio solo haya afectado a una parte del acto y el resto no pueda permanecer plenamente vigente. Esta posibilidad dependerá de que el acto en cuestión no sea de aquellos en los que existe una concatenación plena entre los actos de las cláusulas. ¿Qué quiere decir esto? De la separación intrínseca del acto. Bien. El 389 le va a conferir la posibilidad al juez, en caso de nulidad parcial, integrar el acto de acuerdo a la naturaleza del mismo. En este sentido, el 1066 nos habla del principio de conservación, es decir, el juez va a propender a la conservación del negocio jurídico, por lo tanto puede suplir la voluntad de las partes. El 390 nos habla del efecto de la nulidad, ya lo hemos trabajado. ¿Qué es lo que pasa cuando se declara la nulidad por el juez? Las cosas tienen que volver al mismo estado, ¿sí? Al mismo estado que estaba antes de que se llevara adelante el acto, ¿sí? Va a producir estos efectos retroactivos. No siempre va a ser posible. Hay distintas circunstancias que lo impiden. En caso si no se ejecutó, nada se tiene que devolver. Ahora, si hay un principio de ejecución, bueno, vamos a tener que ver qué se ha pagado por las partes y qué se ha entregado. En este caso van a tener que entregarse lo que se entregó. Después vamos a tener que ver qué pasa con el poseedor de las cosas. En efecto, las relaciones de poder, donde nosotros vamos a tener que fijar la base para poder determinar qué es lo que se puede devolver y qué es lo que no. Ahora, si puede ocurrir que las partes hayan sufrido, que además hayan sufrido daño. En este caso también se van a restituir las cosas, por ejemplo, dañadas. Y acá es donde nosotros vamos a tener que ver la acción de reclamar los daños y perjuicios, ¿sí? Eso tiene que ver con el 391. Bueno, y el 392 quizás sea ese artículo que nos va a causar un poquito más de problema, porque empezamos a trabajar sobre los derechos de los terceros, ¿sí? Y en este sentido, el Código Civil Comercial nos dice que todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o inmuebles registrables por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente de tercero, excepto contra el subadquirente de los derechos reales o personales de buena fe y a título gratuito oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Es el principio similar al 1051, ya lo habíamos hablado, del Código Civil, que dispone que todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud de un acto anulado queda sin ningún valor y puede ser reclamado directamente el poseedor actual
salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, sea título nulo, sea que el acto fue nulo o anulable. Ahí es donde se extiende un poquito más la previsión sobre inmuebles y inmuebles registrables. Se mantiene en virtud del principio de apariencia jurídica la protección respecto a terceros adquirentes de derechos reales y personales sobre los mencionados bienes cuando fueron de buena fe y a título oneroso. Pero en el 392 aclara que el subadquirente no va a poder ampararse si el acto fue realizado sin el titular del derecho, es decir, no puede taparse los ojos y decirme, no, si bien no apareció el titular del derecho, yo fui de buena fe. En ese sentido, está la cuestión de esta enajenación non domino, que serían aquellas afectadas o serán las que fueron realizadas porque no siendo propietario de la cosa recurre a la falsificación de un documento o algún otro ardid y transfiere el bien a un tercero que lo adquiere de buena fe a título oneroso. Bueno, en este sentido hemos repasado un poquito lo que es la unidad 15, con lo que entiendo que estaríamos con esta unidad para que ustedes podamos charlar sobre las dudas que tengan sobre esta unidad. La clase que viene ya vamos a empezar con lo que es la última unidad de programa. No obstante, les voy aclarando que en parte a nuestro, digamos, vamos muy bien en cuanto al desarrollo de la materia, por lo cual nos van a quedar unas 5 clases para ir desarrollando temas puntuales. Yo les voy a ir proponiendo del listado que tengo en base a los exámenes finales cuáles son los puntos neurálgicos que les cuesta mucho, y vamos a hacer hincapié en esos temas. Particularmente les dejo muchos saludos y espero que anden muy bien.